Bueno, pues muy buenas tardes tengan todos ustedes, amigos míos, seguidores todos. Muchísimas gracias por estar aquí conmigo. Estamos en el taller de nivel de inserción del curso de verano de PRMX Academy. Sé que hay muchas cosas. Permítanme un segundito. Sí. Muy bien, pues bueno, seguimos acá. Espero que estén escuchándome. Saludos a todos, saludos al Instagram, saludos al Facebook, saludos a todos. Pues iniciamos nuestro curso de verano en PRMX Academy, un curso de verano que ya congregó a 200 participantes, muy agradecido por todo esto. Y sobre todo, pues hemos estado teniendo varias pláticas acerca de diagnóstico. Y el día de hoy, bueno, pues abrimos la sala, yo sé que muchos de los que están viendo ahorita no están en el curso de verano, para reflexionar respecto de algo bien importante, que es el nivel de inserción clínico, el nivel de inserción clínico. Es un parámetro muy importante que se debe de tomar en cuenta cada vez que nosotros hacemos un diagnóstico periodontal y sobre todo también tomar como referencia para que clínicamente nosotros podamos determinar si el paciente tiene pérdida de inserción o no. Esto es interesantísimo porque sabemos que un paciente periodontalmente comprometido puede ser un paciente que tenga gingivitis o periodontitis, pero un paciente con gingivitis no tiene pérdida de inserción. ¿Sí? Es importante, un paciente con gingivitis no tiene pérdida de inserción. Un paciente con periodontitis sí tiene pérdida de inserción patológica debido a que hay presencias de bolsas periodontales. Así que, pues bienvenidos en estos minutos a nuestro taller del nivel de inserción periodontal. Muchísimas gracias. Pues voy a preguntar, ¿cuántas personas tenemos en Facebook? 3 personas conectadas. No, tenemos más. Aquí están. Tenemos, no se sabe cuánto, aquí hay que verlo, aquí lo vemos. Vamos a ver cuántas personas están conectadas. Saludos a las 65 personas conectadas y en Instagram, solo 10. Bueno, pues saludos a las personas que están conectadas. En Facebook, pues bueno, en algún momento Instagram nos va a cortar, pero en Facebook vamos a seguir. Así que pues cualquier cosa, ahí estamos. Cualquier pregunta, cualquier cosa, pues bienvenidos sean todos porque estamos aquí en el taller de pérdida de inserción periodontal y sobre todo pensando entonces en las necesidades de valorar la pérdida de inserción. Como todos saben, y vamos a hacer un pequeño ejercicio, vamos a verlo. Necesito ver el monitor, vamos a voltear el monitor para que yo vea cómo se observa todo, cómo me observan a mí. Excelente, sí, muy bien. Vamos a ver cómo se observa, perfecto, sí. Bueno, pues excelente, aquí estamos. Vamos a analizar cómo se tiene que ver todo. Recordemos que el nivel de inserción periodontal es un patrón único, ¿sí? Y que toma también como referencia un segmento que no se mueve, que no tiene movilidad. Un segmento que es muy importante, que es la unión amelocementaria. Entonces, hagamos un pequeño esquema. Tenemos aquí un ejemplo, ¿sí? De un diente. Recordemos que la unión amelocementaria o la unión cemento-esmalte a nivel interproximal, ¿sí? Es en forma de filo de cuchillo, ¿no? Entonces, es muy importante porque no es lo mismo como se puede encontrar la unión amelocementaria en interproximal, como en, aquí estamos hablando de que es la corona, como en una superficie completamente, mi diente horrible, ¿eh? Como una superficie tan por bucal, no es lo mismo, no es lo mismo. Entonces, es muy importante la referencia de la unión amelocementaria. Otra parte importante es que aquí tenemos la raíz, ¿sí? Aquí tenemos la raíz, la estoy tratando de marcar para que ustedes la puedan ver perfectamente. Y bueno, un patrón que debemos de evaluar siempre es la encía, ¿sí? La encía, ¿cómo se va a encontrar? En parámetros, la encía, que recuerden que la encía va a tener sus proyecciones epiteliales, principalmente auspiciadas por las RTPEX o también las proyecciones de tejido conectivo que van hacia el epitelio. Perfecto. Y otra parte que es fundamental dentro de todo esto es principalmente el hueso, el nivel óseo, el nivel de la cresta ósea. Recuerden que el nivel de la cresta ósea va a ser variable dependiendo la posición del diente en el cuerpo. Bueno, pues ahí están, ¿no? Estas son las trabéculas óseas. Bueno, es un desierto. Espero que su imaginación les dé para más. Lo interesante de todo esto, y platicando acerca de lo que mencionábamos en PerioMX Academy, era, pues bueno, ¿cómo vamos a medir? Sabemos que en los dientes vamos a medir 3 superficies por bucal
3 superficies por lingual o palatino. Aquí estamos viendo el diente de una manera transversal, pero si lo ponemos con un esquema más pequeño, bueno, pues un diente inferior, ¿sí? Recordaríamos que entonces, pensando en la encía, estaríamos midiendo, te puedes acercar incluso con el zoom, Kat. Estaríamos midiendo por superficie, 3 superficies, una por distal, una en medio y una por mesial. Mesial, medio y distal. Aquí estaríamos introduciendo nuestra sonda periodontal, ¿no? Para poder valorar. Para poder valorar la bolsa periodontal o sobre todo la profundidad del surco, que recuerden que el surco gingival mide de 0.5 a 3 milímetros, tenemos que tomar bien presente y tenemos que saber dónde está el margen gingival. El margen gingival, que aquí lo estoy indicando con una cruz, es un patrón fundamental que nosotros tenemos que medir, porque gracias a la distancia que vamos a tomar como referencia del margen gingival a la profundidad de la base del surco, pues tendremos la profundidad del surco mismo. Interesante porque bien lo platicábamos nosotros en nuestra clase de curso de verano, que incluso se me ocurre que hagamos una clase también en el curso de verano a pizarrón. Espero que les guste, espero que les esté gustando a las más de 100 y tantas personas que están conectadas. Lo interesante de todo esto es saber perfectamente cómo son los tejidos. De eso está todo el módulo 1 del curso de verano, que si no pudieron entrar, pues bueno, luego habrá más. Tenemos que, a nivel microscópico, el epitelio se divide en el epitelio oral externo, es el epitelio oral externo, que es la parte superficial, que es la parte que ustedes pueden tocar con su lengua. Tenemos también, desde un punto de vista también microscópico, el epitelio del surco, el epitelio oral externo, el epitelio del surco, y sí, supracrestalmente hablando, porque aquí vamos a tener el tejido conectivo con fibras de tejido conectivo, con las fibras periostales, etcétera, y aquí tenemos las fibras del ligamento periodontal. Viéndolo de esta manera, pues no nada más el tejido conectivo se encuentra supracrestal, tenemos también al epitelio de unión. Y el epitelio de unión pues es un fragmento de células basales que forman una adherencia epitelial por medio de 2 capas, la basal interna y la basal externa. Y sí, el epitelio de unión es este fragmento, ¿sí? Que va a tener 2 capas epiteliales. Aquí tenemos al epitelio de unión. Y que el epitelio de unión y las fibras de tejido conectivo van a ser el componente suprabasal, que esto lo platicaremos en algún otro momento, que bueno, pues ya en ese momento ya lo había platicado Gargiulo, que en paz descanse, que ya falleció hace 2 años el doctor, no, espérenme, falleció en diciembre del 2019 falleció Gargiulo. Le mandamos un saludo a la familia de Gargiulo. Y bueno, este es el componente suprabasal. A ver, entonces vamos a repetir. El componente suprabasal son las fibras de tejido conjuntivo. Suprabasal, recuerden, suprabasal. Son las fibras de tejido conjuntivo y son las fibras no son las fibras, son las células del epitelio de unión. Que las células del epitelio de unión son células basales que tienen una alta potencialización de replicación, que generan la adherencia epitelial, y la adherencia epitelial se da por medio de hemidesmosomas. Qué importante todo esto, estamos ubicados que el componente suprabasal son las fibras de tejido conectivo, ¿sí? Las fibras del tejido conectivo y el epitelio de unión, componente suprabasal. Si tú metes una fresa, bueno, ya de aerosol y la capa y la careta y todos, ¿no? Metes una fresa y sangra la encía. Si metes una fresa o un material o instrumento rotatorio y sangra la encía, es porque ya estás teniendo una invasión del componente supraóseo, del componente supraóseo. ¿Cómo le llamo? Este componente supraóseo, bien lo conocíamos como el grosor, el espesor biológico, o el espacio biológico, o grosor biológico también lo llevamos a mencionar. Y hoy en día, por la nueva clasificación de enfermedades periodontales, sabemos que el grosor biológico se conoce como la inserción tisular supracrestal. Y entonces el componente supracrestal o supracrestal es el epitelio de unión y el tejido conectivo. Y entonces si nosotros dañamos ese componente supracrestal que estamos mencionando, este es el componente supracrestal, que es el epitelio de unión y el tejido conectivo. Si nosotros lo dañamos con un instrumento rotatorio, puede estar sangrando y podemos generar un daño periodontal. Hace poco una tía mía que quiero mucho
me decía que le habían puesto unos provisorios, unos dientes provisionales y que se los ponían en la encía y que sentía como su encía se estaba, que el dentista le había comentado, un colega le había comentado que le iba a subir la encía con los provisionales. Pues bueno, ese querido colega a lo mejor está alterando un poco el espacio, ¿sí?, supracrestal, la inserción tisular supracrestal, que está compuesta por el epitelio de unión y el tejido conectivo. Pero realmente el taller del día de hoy es hablar acerca del nivel de inserción. ¿Qué importante es el nivel de inserción? Porque sí es importante la profundidad del surco. Sabemos que la profundidad del surco va a medir, ¿sí?, y lo vamos a tomar como un patrón que principalmente va del margen gingival, recuerden que aquí está el margen gingival, a la base del surco gingival, y que esta profundidad del surco mide entre 0.5 a 3 milímetros. Esto es lo que dicen ya los autores, que eso mide el surco gingival, la profundidad del surco. Hay gente que en las fichas periodontales, en América Latina, le ponen profundidad de la bolsa, y no todos los pacientes tienen bolsas periodontales. El surco mide de 0.5 a 3 milímetros. El surco mide de 0.5 a 3 milímetros. ¿Cómo mido el surco? Del margen gingival a la profundidad del surco. Estamos aprovechando hoy las plataformas digitales para tratar de explicar cosas que pueden ser simples y que hoy me decía una alumna, me decía, yo quiero tomar cada clase presencial. ¿Cuándo va a haber clases presenciales? Déjenme decirles que por el momento no va a haber. Así que es lo que tenemos y nos tenemos que adecuar, queridos profesores. Saludos a las 170 personas conectadas. Muchísimas gracias. Y nos pueden regalar estrellitas para que sentamos un poquito de calorcito. Muchísimas gracias. Y bueno, no sé, ¿hay dudas en Instagram? El live está en Facebook. Si se quiere ir a Facebook, creo que se ve mejor en Facebook. Pero bueno, no sé. De hecho, sí, ya, adiós. Adiós, adiós. Ya. Nos vamos a Facebook. Nos quedamos en Facebook. Nos quedamos en Facebook. Vamos a Facebook. Vénganse a Facebook. Vénganse. Y bueno, nos quedamos en Facebook, ¿no? Nos quedamos en Facebook. Fíjate aquí. Y bueno, estamos hablando de la profundidad del surco. La profundidad del surco, entonces, mide 0.5 a 3 milímetros. Tomamos como referencia el margen gingival a la profundidad del surco, de 0.5 a 3 milímetros. Esa es la profundidad del surco. Y bueno, pues ya la tenemos ahí perfecto, muy bien. Ya estamos platicando acerca de ello. Pero, qué importante es el nivel de inserción, porque esa es una parte que mucha gente nos habla. Y yo me gusta hacer una referencia, ¿sí?, interesante, importante al respecto, porque sabemos que el diente está insertado en el cuerpo. O sea, hay un attachment, de hecho en inglés es clinical attachment, o sea, una inserción clínica, ¿no? De hecho, attachment lo estamos queriendo pues traducir como inserción, pero también attachment puede ser adjunción, muchas cosas, pero sabemos que el diente está perfectamente anclado en el cuerpo y que se ancla y se une al cuerpo, la raíz del diente, mediante el ligamento periodontal. Y eso da un nivel de inserción en salud, ¿no? Obviamente, cuando hay pérdida de inserción patológica, esto está ocasionado porque hay presencia de una bolsa periodontal. Y sí, mencionábamos que los componentes microscópicos epiteliales son el epitelio oral externo, el epitelio del surco y el epitelio de unión. Pero cuando el epitelio de unión, ¿sí?, cuando hay placa bacteriana, tengo un plumón negro, cuando hay placa bacteriana y se forma un biofilm a nivel del diente y se van generando inflamación, inducción inflamatoria a nivel del epitelio del surco, y obviamente nuestras células de defensa migran para defendernos y se genera un ataque inmunoinflamatorio que puede durar días, meses o años, y puede ser posible que todos los subproductos que se llegan a generar por esa inflamación conlleven a que el epitelio de unión migre patológicamente hacia apical. ¿Sí? Pues nos fuimos de Instagram, lo siento. ya paramos la transmisión. De hecho, pues bueno, vamos a ver. Sí, no, estamos bien con el audio. ¿Puedo volver? Sí, estamos bien con el audio, disculpen. No, seguimos. Acostúmbrense. Bueno, cuando se migra hacia apical y el epitelio de unión migra hacia apical, obviamente en un procedimiento llamado patogenia de la enfermedad periodontal, bueno, pues es bien común y es bien claro saber
que cuando migra patológicamente el epitelio de unión hacia apical, se da la formación de la bolsa periodontal. Obviamente esto auspiciado por la pérdida de inserción. ¿Y qué importante es esto? Porque si el epitelio de unión empieza a migrar hacia apical, porque obviamente las bacterias sí generaron una respuesta inmunoinflamatoria, qué importante saber esto, porque las bacterias se van formando, se va generando un biofilm bacteriano, que va, primero empieza a nivel coronario, ¿sí? Y después empieza el biofilm a formarse a nivel de la raíz, ¿sí? Y aquí tenemos que el biofilm se empieza a formar. ¿Y qué hace nuestro cuerpo? Defenderse. Primero se defiende contra esas toxinas, pero si nosotros no ayudamos a nuestro cuerpo con higiene, las bacterias siguen progresando a grados tales que estas bacterias siguen generando microcolonias cada vez más complejas llamadas biofilms, o en México queremos decirles, estamos encaprichados con decirles biopelículas, pero sabemos que es un biofilm aquí y en cualquier lugar del mundo, y entonces nuestro cuerpo actúa por medio de un mecanismo de defensa que lleva a la pérdida de inserción. Recuerden, la patogenia nefal periodontal por las lesiones, sí, inicial, temprana, establecida o avanzada. Hoy ya la lesión establecida cambia de nombre. Bueno, no hoy, sino ya tiene tiempo. Desde el año 2015, el doctor Van Dyke, el doctor que falleció un doctor muy importante de esto, bueno, ya se me fue el nombre, pero bueno, hoy sabemos que la lesión establecida se llama lesión progresiva, porque la respuesta inflamatoria, ¿sí?, se va dando de una manera progresiva, y entonces hoy en día en la patogenia nefal periodontal la lesión establecida puede clarificarse con el término de lesión progresiva, y lo que está sucediendo es que nuestra encía, cuando tenemos una enfermedad periodontal activa, pues va migrando junto con, patológicamente, con el epitelio de unión. Como se van generando toxinas inmunoinflamatorias, el hueso se empieza a perder. El hueso se empieza a perder y se pueden generar defectos, ya sea de tipo vertical o angulado, o incluso se puede ir perdiendo de tal manera gradualmente, horizontalmente, ¿no? Y esto lleva a una pérdida de inserción. O sea, el diente se empieza a desinsertar del cuerpo. ¿Por qué? Porque tenemos una interacción entre, bueno, y aquí el hueso está completamente dañado, ¿sí? Esta interacción que está pasando, esto que está sucediendo en nuestro cuerpo, lo está ocasionando bacterias que están liberando, ¿sí?, se están liberando antígenos, como es el caso de los lipopolisacáridos, porque hay diferentes tipos de bacterias, ¿sí? Están las aeróbicas que se encuentran a nivel coronario y a nivel subgingival, ¿sí? Tenemos bacterias como las gram negativas que van generando la producción de endotoxinas, como es el caso del lipopolisacárido. Eso ya lo platicaremos en otro momento. Y bueno, lo importante de todo esto es que las bacterias, cuando se congregan, forman biofilms. Esos biofilms son una modalidad de placa bacteriana ya establecida, pero de una manera pues ya más robusta y de una manera más rígida, más establecida, y obviamente con microcomunidades muy bien patógenas y que están perfectamente con un crecimiento paulatino y que conllevan a la respuesta inmunoinflamatoria del huésped. Y esa respuesta inmunoinflamatoria del huésped, pues principalmente va a derivarse con que se va a formar una bolsa, la bolsa periodontal, porque el epitelio de unión migró patológicamente, la migración patológica del epitelio de unión hacia apical, ¿sí?, la migración del epitelio de unión hacia apical, con la pérdida de inserción, conllevará a la formación de bolsa. Y la bolsa periodontal, entonces, ya ahí medirá más de 3 milímetros. O sea, ya la bolsa periodontal ya se establece como tal. La bolsa periodontal mide más de 3 milímetros. Y doy tiempo para preguntas. ¿Preguntas? ¿Nada? ¿Comentarios? ¿Nada? Bueno, pues saludos a todas las personas que están ahorita. Entonces, la bolsa periodontal mide más de 3 milímetros. ¿Quién ocasionó esto? El biofilm, más el cuerpo, que el cuerpo está replicando y está actuando, porque obviamente el biofilm no va a reabsorber el hueso. Quien va a reabsorber el hueso es la interacción de las células osteoclásticas. ¿Y quién activó al osteoclasto?
pues sí, citocinas proinflamatorias y también obviamente la muerte y la apoptosis de varias células. Y obviamente aquí a nivel del tejido conectivo pues hay una extravasación vascular y tenemos obviamente extravasación de proteínas plasmáticas porque aquí tenemos pues fibras de colágeno y todo, pero también tenemos vasos sanguíneos que forman asas cervicales en la red TPEX y obviamente todo va a tener una extravasación de líquido del plasma sanguíneo, donde va a haber células, etcétera, que van a tratar de defendernos aquí. Pero realmente lo importante es que nosotros con higiene podamos ayudar a nuestro cuerpo a que estas bacterias se desorganicen y junto con terapia periodontal, que les prometo que tendremos más clases así. Creo que les está gustando. Saludos a las 200 personas conectadas. Muchísimas gracias. Y bueno, estamos hablando de la bolsa periodontal. Ya se formó la bolsa periodontal por la migración patológica del epitelio de unión hacia apical, ¿sí? Obviamente la profundidad, la medición que nosotros hagamos, la medición que hagamos a través del surco por medio de una sonda milimetrada, obviamente nos va a dar una medida que es mayor a 3 milímetros. Pero lo interesante de todo esto, ¿sí? Que si podría repetir, doctor, ¿dónde medimos el nivel de inserción? Pues en eso estamos. Espérate ya, acabas de llegar, creo. Todavía ni lo digo. No lo puedo repetir porque todavía no lo digo. Estoy midiendo con una sonda periodontal la profundidad de la bolsa o la profundidad del surco. Ya dijimos que el surco mide en salud 0.5 a 3 milímetros. Pero si las bacterias se forman interacciones inmunoinflamatorias, sobre todo por la liberación de antígenos de bacterias gram negativas y que van generando una interacción inmunoinflamatoria a nivel del tejido conectivo. Los linfocitos, bueno, primero los neutrófilos, los macrófagos, los linfocitos interactúan de una manera muy importante. La inmunidad humoral está activa, se están produciendo anticuerpos. Sí, recuerden que la inmunidad humoral está mediada por linfocitos B y también la inmunidad celular. Esto ya lo platicaremos. Y aparte, hoy en día, con el COVID o con la COVID, o como le quieran decir, no sé si es niño o niña, pero con la presencia de COVID en el mundo, es muy importante que no tengamos enfermedad periodontal si queremos defendernos, si no queremos enfermarnos, si queremos estar estables, o si estamos enfermos de COVID, podamos sacar adelante esta enfermedad. Porque si tenemos enfermedad periodontal y tenemos bacterias que están generando citocinas inflamatorias, podemos generar una depresión de nuestro sistema inmune y entonces se pueden agravar enfermedades sistémicas. Pero eso es otro tema. Y también me dice que cómo es la fórmula para calcular la pérdida de inserción. No hay fórmulas, no hay fórmulas, no hay fórmulas. Pero sí hay maneras de regir la manera de poder tú analizar la pérdida de inserción. No hay fórmulas como tal. Y regreso, porque estos rayones se tienen que restablecer. Saludos a las casi 200 personas. Muchísimas gracias. Aquí estamos, frescos, un miércoles sin hacer nada. Y dijimos, vamos a dar una clase, nomás porque se nos antojó. Ahorita voy contigo, Gaby. Bueno, tenemos el diente, tenemos la unión amelocementaria, que termina en forma de filo de cuchillo, perfecto. Aquí está, ¿no? Tenemos al diente, ahí está perfectamente. Y bueno, hablando acerca de una manera técnica de lo que es el nivel de inserción y la profundidad del sondaje, etcétera, pues bueno, ya hablamos de que tenemos que el hueso se perdió, ¿no? El hueso se perdió. El hueso se perdió, hay pérdida de inserción, o sea, que puede ser un defecto óseo, horizontal o vertical, bla, bla, bla. La pérdida también de fibras de ligamento periodontal, perfecto, y nos vamos directamente hacia la profundidad del sondaje, ¿no? Tenemos que ya el sondaje lo vamos a llevar, o el sondeo lo vamos a llevar tomando como referencia el margen gingival a la profundidad del surco o la profundidad de la bolsa. Lo vamos a medir con una sonda, ¿no? Y normalmente esta profundidad, sí, nos va a dar, lo vamos a medir con una sonda periodontal. Esta profundidad de la bolsa periodontal va a ser mayor a 3 milímetros. Pero recordemos que esto sucede en pacientes con periodontitis. ¿Qué pasa? ¿A dónde me moveré? Creo que me voy a mover aquí. ¿Qué pasa si tenemos un paciente con gingivitis? Porque también podemos tener profundidades al sondaje. Aquí, por ejemplo, aquí tenemos que hay bolsa periodontal. Hay migración patológica del epitelio de unión hacia apical y sabemos que la bolsa periodontal tiene una profundidad, de más de 3 milímetros. Ese es un paciente con
periodontitis. Pero, ¿qué pasa con un paciente con gingivitis? En un paciente con gingivitis no hay pérdida de inserción clínica, pero sí puede haber profundidad al sondaje de más de 3 milímetros. Y esto puede ser, obviamente aquí el hueso se va a encontrar a altura, porque recuerden que en la gingivitis no hay pérdida de inserción, o sea, no hay pérdida de hueso. ¿Sí se ve, Cato? Pero lo que vamos a tener en un paciente con gingivitis es agrandamiento gingival. Y ese agrandamiento gingival conlleva a que probablemente al sondaje nosotros podamos encontrar más de 3 milímetros. La profundidad del surco en un paciente con gingivitis puede ser de más de 3 milímetros. Como es más de 3 milímetros, pero no hay migración del epitelio de unión, por eso le llegamos a llamar a esta profundidad del surco de más de 3 milímetros en un paciente con gingivitis, le llegamos a llamar pseudo bolsa. O bolsa falsa. En gingivitis no hay pérdida de inserción. En gingivitis no hay pérdida de inserción. Lo que vas a encontrar tú clínicamente va a ser un agrandamiento gingival, edema, eritema, y por eso el surco va a medir más de 3 milímetros. ¿Cómo corroboro la pérdida de inserción? La única manera de poder corroborar la pérdida de inserción es mediante una toma de radiografía. Con las radiografías tú vas a ver la cresta interproximal, que hoy en día, como lo platicamos en la clase del curso de verano, pues hoy en día en la nueva clasificación o en la clasificación actual de las enfermedades periodontales, sabemos que se toma como referencia la pérdida de inserción interproximal, o sea, radiográficamente hablando. Pero clínicamente, pues obviamente hay otra medida. Estamos hablando de la profundidad del surco. La bolsa periodontal verdadera es cuando hay migración patológica del epitelio de unión y hay pérdida de hueso, ¿sí? Radiográficamente hablando. En pacientes con gingivitis no hay pérdida de hueso, pero la profundidad del surco puede ser de más de 3 milímetros. Eso lo llamamos pseudobolsa o bolsa falsa, término que solo corresponde en pacientes con gingivitis. Espero ya no volver a repetir esto porque ya estamos hablando del nivel de inserción. ¿Preguntas? ¿No hay nada más? ¿No hay ninguna pregunta? Perfecto, seguimos. Entonces, los clínicos hemos tomado como patrón, y también ya la literatura nos menciona, que vale la pena mencionar que se tome como referencia el nivel de inserción. Y se toma como referencia el nivel de inserción. Sobre todo, ¿sí?, en diferentes condiciones. Una de ellas es cuando hay recesiones gingivales. Cuando hay recesiones gingivales, se toma como referencia el nivel de inserción. Pero recuerden que las recesiones gingivales no necesariamente están relacionadas, ¿sí? Estas son las recesiones gingivales, no necesariamente están relacionadas a bolsas periodontales. En las recesiones gingivales es muy común que tengamos pérdida de inserción no patológica, sino puede ser por un cepillado traumático vigoroso, puede ser por también la situación de que haya una ortodoncia inadecuada y hay recesiones gingivales. Este es mi dibujo de recesiones. Espero que no les moleste mucho, ¿no? Y bueno, obviamente nosotros vamos a medir, y me preguntan por una fórmula. Ajá. Cuando hay un epitelio de unión largo, ¿qué? Pues, el epitelio de unión largo es un factor cicatrizal cuando hacemos un desvidamiento por colgajo. De eso platicaremos después. Si nos regalan estrellas, les hablamos del epitelio de unión largo. Esto que están viendo aquí, que estoy tratando de ejemplificar, ¿sí? Es la línea mucogingival o la unión mucogingival. ¿A partir de dónde realizamos la medida del surco gingival de unión amenocenital? Ahí voy, cállense. Entonces, una cosa es cuando tenemos pérdida de inserción por periodontitis
Y otra cosa es cuando tenemos pérdida de inserción por recesión gingival. Recuerden que la encía clínicamente toma estos patrones, toma este patrón. La encía libre, que la encía libre o la encía libre o marginal, esa encía libre o marginal va a corresponder a la profundidad del surco, ¿no? Aquí hay una pregunta que si la recesión también es causa de trauma oclusal. Es otro tema. No, ahorita no voy a hablar de eso. Estamos hablando del nivel de inserción. Factores etiológicos de recesiones, después. No te pierdas los cursos que tenemos. Entonces, si tenemos la profundidad del surco, ¿sí? Que la vamos a medir por 3 sitios, o sea, vamos a medirla por medio, en distal, medio y mesial, en distal, medio o mesial, medio y distal, y así nos vamos. Lo que tú tengas de profundidad del surco es lo equivalente a la profundidad del surco es igual a la encía libre o encía marginal. Y la profundidad del surco dijimos que medía de 0.5 a 3 milímetros, ¿no? Pero hay otra distancia, hay otra medición que es importante hablando cuando hay recesiones. Cuando hay recesiones gingivales hay otra medida, y esa medida que vamos a tomar en cuenta es del margen gingival a la unión mucogingival o línea mucogingival. Del margen a la unión. Del margen a la unión, del margen gingival a la unión mucogingival, esto nos va a dar una medida de cantidad total de encía queratinizada. La encía queratinizada, recuerden, la encía queratinizada se va a medir con un patrón clínico. Tú pones la superficie de tu sonda superficialmente de la encía y la medición que te da del margen gingival a la unión mucogingival o línea mucogingival hacia la mucosa, ¿sí? A la mucosa, eso va a ser la cantidad total de tejido queratinizado. Pero en la cantidad total de tejido queratinizado está involucrado la encía libre y el excedente que queda de encía o lo demás que queda de encía sería la encía insertada o encía adherida. Sé que hay muchos periodistas que me están viendo y colegas que son profesores, les mando saludos y son de la UNAM más, saludos, y que sé que me pueden estar criticando. Si lo explican mejor, hagan su video y mándenme, neta. Pero estoy tratando de hacer un gran esfuerzo. Entonces, la cantidad total de encía queratinizada, ¿sí? La cantidad total de encía queratinizada la va a dar, se va a tomar como referencia del margen gingival a la línea mucogingival. Del margen gingival a la línea mucogingival. La cantidad de encía queratinizada. La cantidad de encía libre, ¿sí? Es la profundidad, es igual a la profundidad del surco. ¿Sí? Entonces, la sumatoria, ¿sí? La sumatoria de encía insertada, bueno, más bien lo vamos a poner así, la sumatoria de encía libre. La sumatoria de encía libre más encía insertada o adherida, que le llaman, es igual a la cantidad de encía queratinizada. Esa es una fórmula. La encía libre más la encía insertada o adherida es igual a la encía queratinizada. Una pregunta, pacientes con ortodoncia, ¿qué llega a pasar con el nivel de inserción? Pues la verdad es que si se hace mal un tratamiento de ortodoncia, lo que normalmente llega a pasar es que el nivel de inserción se puede alterar, ¿no? Y el tema es que no es un nivel de inserción patológico el que se altera, sino es un nivel de inserción clínico que desgraciadamente cuando se aplican demasiadas fuerzas, la cresta tiende a absorberse e incluso las raíces también, pero es otro tema, ojalá y lo podamos platicar. Y bueno, esto fue acerca de la cantidad de encía. ¿Por qué les explico todo esto? Porque requerimos tener claridad, ¿sí? Con respecto a lo que vamos a medir, ¿no?
La bolsa periodontal se mide del margen gingival a la profundidad de esa bolsa, ¿no? Pero el nivel de inserción, que también, una cosa es que midamos el nivel de inserción en recesiones y otra cosa es que midamos el nivel de inserción para tratar de ver, ¿sí? La pérdida de inserción. El nivel de inserción en todos los sentidos va a tomar como referencia la unión amelocementaria. Aquí es importante tomar como referencia siempre la unión amelocementaria, la unión cemento-esmalte, como decimos aquí en México, en la Universidad Nacional Autónoma de México, de donde yo soy profesor. ¿Sí? Aquí tenemos la raíz. Y tengo que hay pérdida de... Tengo recesión. Vamos a borrar esto para que no me confunda. Y bueno, aquí yo lo tengo, ¿no? Yo voy a tomar como referencia para el nivel de inserción la unión amelocementaria. Y también puedo sacar 3 medidas. De la unión, de la profundidad, en este caso, no de la profundidad, de la unión amelocementaria a la profundidad del surco. Yo este esquema creo que valdría la pena hacerlo más grande para que lo puedan ver. ¿Sí? Para que lo vean mejor, a ver si me sale, es que no, siempre sufrí con dibujos cuando era niño. El otro día le platicaba eso a mi madre. Se supone que estoy tratando de dibujar un diente anterior, ¿eh? Perdónenme. Si alguien está criticando, porque nunca falta, ¡ay, ese diente está bien feo! Pues háganlo ustedes, a ver. Ahí está. Ahí está. Me estoy tomando como referencia. Ok, perfecto. Tenemos lo siguiente. Para poder medir el nivel de inserción, hay que tomar en cuenta el patrón de la unión amelocementaria, ¿no? La unión amelocementaria, ¿sí? Que al otro día el doctor Pablo Urrutia, ¿sí? De Chile, le decía LAC, línea amelocementaria. En España creo que era unión amelocementaria, en Chile es línea amelocementaria y en México es UC, unión cemento esmalte. Ay, o sea, nos complicamos con el castellano. Es lo mismo, ¿eh? Unión amelocementaria, línea amelocementaria, unión cemento esmalte. Bueno, para medir el nivel de inserción tenemos que tomar en cuenta la unión amelocementaria o la línea amelocementaria o la unión cemento esmalte. Y sabemos que en interproximal, esa unión amelocementaria se encuentra, pues sí, en filo de cuchillo. De la profundidad de la unión amelocementaria a la profundidad del surco, más bien no de la profundidad, de la unión amelocementaria a unión cemento-esmalte, que acuérdense que es esto, la UC, le dijo Pablo Urrutia LAC y la UAC, y bueno, de la línea amelocementaria a la profundidad del surco se mide el nivel de inserción. A la profundidad del surco. Profundidad del surco. De la unión amelocementaria a la profundidad del surco se mide el nivel de inserción. Es una recesión. Y en dientes con odontitis, con bolsas periodontales, con migración patológica del epitelio de unión y pérdida de hueso, ¿sí? Se mide de la unión amelocementaria a la profundidad también de la bolsa. Aquí hay 2 diferencias bien importantes. Saludos a las 200 personas. ¿No hay preguntas? No hay... Ay, no, ahorita es 3, pues porque es mi número. Ahora, bueno, vean. Tenemos, la verdad tengo, no me distraigan. Tenemos la unión amelocementaria o línea amelocementaria o la unión cemento-esmalte, qué importante es eso, ¿sí? A la profundidad del surco o a la profundidad de bolsa en pacientes con periodontitis. Me preguntaban acerca de una fórmula. Pues sí, puede existir una fórmula. Esa fórmula, ¿sí? Es que se fijan en todo, Dios mío, estoy bien, no estoy fajado, ¿no? La fórmula que me preguntaban es que la profundidad del surco, ¿sí? La profundidad del surco más la exposición radicular que tenemos, que en México la medimos como la medida de UC, LAC, WAC, o sea, más esto,
más la UC más la unión cemento-esmalte es igual al nivel de inserción. Entonces yo puedo agarrar un paciente que tenga recesiones gingivales y yo puedo ver que de aquí, del margen, de la unión amelocementaria al margen gingival, o sea, la exposición radicular que tiene el paciente, puede ser que tenga 3 de recesión gingival, 3 milímetros de recesión gingival. Y la profundidad del surco mide 1, ¿no? Y la profundidad del surco mide 1 milímetro. Aquí, mide 1 milímetro. ¿Cuánto tengo de nivel de inserción? Pues 3 más 1, 4. Esto es en recesiones. Esto es en recesiones. En pacientes con periodontitis, puedo aplicar exactamente lo mismo. Solo que aquí el tema es que a veces no se llega a observar la unión amelocementaria, porque puede haber un agrandamiento. Puede haber pacientes con, no agrandamiento como tal, puede haber edema, puede haber inflamación. Entonces, un paciente que tiene periodontitis puede ser, y es posible, que tenga un incremento de volumen del margen. Entonces, cuando tenemos esa situación en un paciente con periodontitis, que tenga un incremento de volumen en el margen y que no se observe la unión amelocementaria, la clasificación actual de la enfermedad periodontal hiperimplantaria menciona que tomes como referencia la pérdida de inserción interproximal. O sea, a un paciente, cualquier paciente en valoración periodontal, se tiene que tomar la historia clínica, la ficha y la serie radiográfica. Entonces, tú tomas tu radiografía e interproximalmente ves cómo está la cresta y tomas como referencia el nivel de inserción interproximal. Esto se toma en cuenta en periodontitis y lo estamos platicando en nuestro curso de verano. Ahora, si el paciente en el primer sondaje tú no logras ver el margen gingival, más bien la unión amelocementaria, porque tú tienes que el margen está inflamado, va a ser de suma importancia que tomes como referencia que después de la fase 1 vas a tener que hacer una revaloración, vas a tener que volver a sondear. Entonces, importante esto, porque el margen gingival en un paciente que no está inflamado, o en un paciente que ya está estabilizado, normalmente tiene la misma altura el margen que el de la unión amelocementaria, ya en un paciente que no tiene inflamación. Entonces es por eso que la profundidad del sondaje puede ser lo mismo que el nivel de inserción, o la profundidad de la bolsa puede ser lo mismo que el nivel de inserción. Repito, si el margen gingival no muestra inflamación y se encuentra en estabilidad con respecto a la circunferencia del diente, pues puede ser exactamente lo mismo, que tenga una estabilidad y que el nivel de inserción sea lo mismo que tú tengas en tu profundidad del surco o en tu profundidad de bolsa. ¿Preguntas? No, solamente quitas la parte de que su número en el básquet. Ah, bueno, ok. Gracias, Víctor. Sí, chido. Bueno, pues muchísimas gracias a todos. Espero que haya más preguntas, porque si generamos preguntas quiere decir o que explicamos muy mal o que generamos inquietudes. Muchísimas gracias a todos. Nos vamos a seguir viendo en Perio MX Academy. Esténse pendientes, tendremos cursos de implantología, tenemos el curso de cirugía plástica periodontal próximamente. Y bueno, ahorita en estos momentos estamos dentro del curso de verano aquí en Perio MX Academy. Cuídense mucho, pásenla muy bien, pásenla lindo. Feliz miércoles. Saludos y sonrisas saludables. Chao. Bye. Bye.